Hola, amada iglesia, buenos días. Bienvenidos una vez más a esta reunión maravillosa. Hoy estamos llenos de gozo porque comenzamos la celebración, la conmemoración de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana que nos invita a la reflexión, es una semana que nos debe invitar a no solo pensar en el pasado, sino también pensar más en el futuro, en qué es lo que nosotros estamos construyendo, qué nosotros debemos dejar de hacer, qué debemos hacer para que aquella construcción sea una construcción sólida y maravillosa. Amada iglesia, un gusto una vez más estar con todos ustedes. Definitivamente, gracias una vez más a la tecnología, estamos juntos y unánimes adorando, alabando al Señor. Amén, iglesia. El sermón de esta mañana yo lo he llamado provocación positiva. Ahora, es cierto que Dios nos exhorta a no provocar. ¿Por qué? Porque provocar, ni a dejarse provocar, ¿no? Porque provocar es exasperar. Provocar definitivamente es ocasionar pleitos, es rebelión. Pero existen momentos y condiciones en las cuales se debe acudir a un espíritu de provocación positiva que definitivamente es una provocación santa. Lo invito entonces para que vayamos a la palabra de Dios y vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Permítame, yo se lo leo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y aquí viene la enseñanza hacia la provocación santa. Así, humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Esta es una descripción de una provocación santa o una provocación positiva. Es decir, una provocación en la cual se recibe un sacudón. Es un sacudón, como un azote, para mover, por ejemplo, el ganado. Cuando nosotros queremos que el ganado se mueva, que queremos que las ovejas se muevan, pues nosotros lo que hacemos es darle un pequeño azote, no con el propósito ni con el objetivo de lastimar al animal, sino de moverlo, de guiarlo, que actúe, que no se quede quieto. Así, la provocación entonces es positiva, la provocación es buena, la provocación es una provocación santa porque está buscando algo que el Señor quiere que nosotros hagamos o que nosotros queremos que otras personas también lo hagan. Yo le voy a dar 4 ejemplos de provocaciones santas, provocaciones que nos enseñan algo, provocaciones positivas, provocaciones que llevan a mover a las personas. Las 3 primeras las voy a hacer un poco rápido y vamos a profundizar en la 4ª. La primera es provocando celos. Y váyanse a Romanos, ahí en Romanos en el capítulo 11, Romanos 11, podemos encontrar en el versículo 11 una revelación maravillosa que a veces nosotros leemos, porque este capítulo tiene que ver con el remanente
de Israel con las ramas injertadas, y lo hemos leído muchas veces, pero lo leemos tan rápido que no le sacamos la esencia del mensaje. Y escuche este mensaje tan hermoso. Capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Aquí se está refiriendo, Pablo se refiere a los judíos y les está diciendo es que ellos cayeron, ellos tropezaron, pero se levantarán. Siempre se espera que cuando uno se cae, se vuelva a levantar. Eso es lo lógico. Por eso es la pregunta, ¿acaso tropezaron para no volverse a levantar? Tú te caes, todo el mundo intuye en que te vuelves a levantar. De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión, gracias a su caída, ha venido la salvación a los gentiles. Gracias a que se cayeron, viene la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión, su pecado, su desidia, su orgullo, su soberbia, su dureza de corazón, ha enriquecido al mundo, porque ha enriquecido a los gentiles, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Amén, iglesia. Los judíos, lo que está diciendo la palabra de Dios es que los judíos no querían aceptar a Cristo, no lo aceptaron a Cristo como su Mesías y como su Salvador. Entonces, además de que Dios les dio muchas oportunidades, pero ellos siempre la rechazaron. Dios incluso a través mismo de nuestro Señor Jesucristo, les habló, les demostró, no solo con milagros, sino con obras, con la palabra profética cumpliéndose, pero ellos siempre lo rechazaron. Como ellos lo rechazaron, entonces Dios les ofrece la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocar celos al pueblo de Israel. ¿Y provocar celos de qué? De la grandeza del regalo de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque los judíos estaban apegados a la ley. Y la única forma para ser salvos sin Jesucristo es a través de la ley, es cumpliendo todos los mandamientos de la ley. En cambio, con Jesucristo nos envuelve la gracia. Entonces, ven cómo las cosas son mucho más, entre comillas, más fáciles que cumplir la ley. Esa acción de Dios de decir yo ahora pongo mi amor, pongo mi bendición hacia los gentiles, pues lo que está buscando definitivamente es provocar celos en los judíos para que ellos también lo busquen. Eso mismo hace hoy en día ante la terquedad, el orgullo, la religiosidad de algunos. El Señor provoca celos, ¿para qué? Para que las personas vayan hacia el arrepentimiento, para convencerlos de que es mejor ir al arrepentimiento. A veces las personas son tan tercas y ven cómo su vida se va deshaciendo, cómo sus relaciones con las personas se van deshaciendo, cómo su matrimonio o su trabajo o sus sueños se van deshaciendo, y eso es algo tan fácil volverlo a construir que simple y llanamente es buscar a Cristo Jesús, arrepentirse y tener toda esa nueva bendición. Pero la terquedad del corazón, la dureza del corazón no los deja. El orgullo, la soberbia no los deja. Entonces, ¿qué hace Dios? Como los ama tanto, iglesia, lo que hace es provocarles celos. Y provoca celos haciendo que las personas que están al lado progresen, haciendo que los demás sean felices y que la otra persona sea infeliz. El propósito no es humillarlo, el propósito no es ofenderlo, el propósito no es condenarlo. El propósito es provocarle celos para que se levante. Amén. Ese es un ejemplo de una provocación positiva. Tenemos otra, la segunda, la provocación al amor, provocando al amor y a las buenas obras. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Acompáñeme al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 24. 10, 24.
también nosotros lo leemos permanentemente y continuamente. Pero escuche lo que dice. Preocupémonos los unos por los otros a fin de provocarnos, estimularnos, ¿sí? Darnos celos. ¿Para qué? Provocarnos para que nos lleve al amor y a las buenas obras. Amada iglesia, esta palabra lo que significa es que debemos considerar las pruebas que vivimos, las luchas, las conquistas como motivo de provocación al cambio. Lo que más desea Dios es que nosotros cambiemos. Eso es lo que más desea. Y por eso nos provoca a través de las luchas. Nos provoca al buen ejemplo, nos provoca a una buena actitud, nos provoca a ser testimonios. ¿Para qué? Para demostrar el amor de Dios en todo momento. Lo demostramos con buenas obras, pero no son las buenas obras que simple y llanamente están realizándose porque tenemos un propósito, porque queremos conseguir algo, sino porque verdaderamente nos salen de lo más profundo del corazón. Que evidencien entonces una transformación, que evidencien que verdaderamente no estamos mostrando estas buenas obras para beneficio propio, sino para la gloria de Dios. El tercer ejemplo, provocando ofrendar. Y esta es una bendición maravillosa porque a veces a nosotros lo que más nos cuesta definitivamente es dar la ofrenda. Y Dios provoca ofrendar. Mire, váyase a la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 9, segunda de Corintios, en el capítulo 9, encontramos esta provocación. Como ve el Señor los corazones tan duros para ofrendar, escuche lo que el Señor dice en una revelación tan maravillosa. Yo le digo que espero que usted con el Espíritu lea estos versículos y va a entender algo tan grande como Dios es, además de ser irónico, es tan hermoso, tan amable para hacer y para decir las cosas. Escuche. Segunda de Corintios, capítulo 9. Está hablando Pablo, por supuesto, el Espíritu de Dios a través de Pablo. Y está hablándole a la iglesia de Corinto. Le está hablando a los corintios. Ojo, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. ¿De qué les está hablando Pablo? De las ofrendas. No hace falta que yo les escriba sobre la ayuda. No hace falta que yo les pida ni los exhorte a ofrendar. Les dice, no. Porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Es decir, no necesito yo recalcarles a ustedes que ofrenden, porque yo reconozco y conozco y sé a ciencia cierta que ustedes tienen un corazón generoso. Punto. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios. ¡Wow! Es decir, que esa actitud de los corintios, esa disposición de los corintios por ofrendar, Pablo se la contaba a los macedonios y les decía, ¿cómo les parece? Esa iglesia de Corintios, sí, es que yo no necesito decirles nada y ellos tienen un corazón tan generoso que todo los da. Es decir, les está poniendo de ejemplo a la iglesia de Corinto. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A los macedonios. ¿Pero a quién se lo está contando? A los de la iglesia de Corinto, a los corintios. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, los corintios, estaban preparados para dar. ¡Wow! El entusiasmo de ustedes, amada iglesia, ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. ¿Usted se imagina qué pasaba en el corazón de los corintios en ese momento? Ese corazón orgulloso de decir, wow, somos ejemplo de generosidad, ejemplo de misericordia, somos ejemplo de amor. Con todo, o sea, por si acaso, les voy a enviar a estos hermanos
para que en este asunto de la ofrenda, de todas maneras, yo les voy a mandar unos 2 hermanos, para que en este asunto no vaya a resultar en vano nuestro orgullo por ustedes. ¿Qué significa eso? Pablo envía 2 hermanos a la iglesia de Corintio con este mensaje diciéndoles, de todas maneras yo les envío a estos 2 hermanos por si acaso, los adelanto, por si acaso ustedes no estén preparados para ofrendar y me van a hacer quedar mal. Me van a hacer quedar mal. Como ya he dicho que lo estarán, porque los macedonios los iban a visitar y llegan allá y resulta que no están preparados, entonces quien queda mal es Pablo. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Amada iglesia, la iglesia de Corinto tenía una gran motivación para dar, para ofrendar. Pablo los felicita, lo vemos, por ese don maravilloso de la generosidad, etcétera, etcétera, pero lo usa para provocar que otros, para provocarle celos a otros, que son los macedonios, para que ofrenden. Y los usa también para motivar a los de la iglesia de Corinto para que ellos sean provocados para seguir ofrendando. Eso es usar, eso es motivar a los demás a ser ejemplo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo nos dice, den y se les dará. ¿Lo recuerdan? Den y se les dará una bendición buena, sacudida, apretada. Pero al final dice algo maravilloso en esas palabras. De la misma medida o en la misma medida que ustedes den, ustedes van a recibir. Esa es lo que significa la provocación. Amén, iglesia. Pero el cuarto ejemplo es el más importante y me voy a detener porque es la esencia de lo que hoy estamos conmemorando. Hoy estamos conmemorando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy es Domingo de Ramos. Y este cuarto ejemplo de la provocación es que Dios nos provoca a entrar. Provocación a entrar. Váyase al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y yo tengo la certeza y la seguridad que cuando entendamos las acciones de Jesús de provocar, vamos a poder comprender muchos acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta entrada triunfal. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 28, encontramos la entrada triunfal y permítame, yo se las voy a leer rápidamente para luego poder dilucidar toda la esencia rica de lo que está escondido allí. Versículo 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus manos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a Él, a la bajada del monte de los Olivos, comenzaron a alabar a Dios con cantos, por tantos milagros, y ellos gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro,
reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Amén, iglesia. Hoy les decía, es Domingo de Ramos y hoy conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal. Nosotros muchas veces hemos predicado acerca de este asunto, pero hoy quiero presentarlo desde una perspectiva diferente, desde la provocación. Ya la comprendimos lo que significa la provocación, ya sabemos lo que es la provocación santa. Por eso, aunque no sea necesario, yo creo que es fundamental aclararlo, que nadie pone en duda que nuestro Señor Jesucristo fue humilde de corazón de una manera total y absoluta. Nadie puede negar la humildad de nuestro Señor Jesucristo y es el modelo a seguir de la humildad. Pero entrar a Jerusalén en un burro, más que un gesto de humildad, parece una provocación. Analícelo. ¿Por qué Jesús toma esa decisión? Jesús estaba haciendo todo lo posible para llamar la atención. Muchas veces había ido a Jerusalén, muchas veces había pasado por allí, pero esta vez quería provocar algo, quería llamar la atención. Sabemos nosotros que cada acción de nuestro Señor Jesucristo, siempre en cada acción, en cada relación, en cada enseñanza, siempre nos desafió. Siempre desafió a sus discípulos, siempre desafió a sus oyentes, siempre les presentó grandes desafíos con matices de provocación. Es decir, lo provocaron hacia el amor, hacia seguirlo, provocó en ellos el deseo ferviente de seguirlos, pero también provocó desamor, provocó que las personas lo vieran con rabia, lo vieran con rencor, lo vieran con ira, etc. Esta entrada triunfal es un acto deliberado de nuestro Señor Jesucristo para que las autoridades hagan lo peor y lo mejor que hay en el corazón. Es decir, para sacar lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? La gente lo seguía y le decía, maestro bueno. La gente lo seguía y le decía que era Satanás. La gente lo seguía y aprendía de sus enseñanzas. La gente lo seguía y lo amaba, lo adoraba. La gente lo seguía y lo criticaba, lo juzgaba. Entonces, Jesús en este momento lo que va a hacer es una provocación para ver qué es lo que hay en el corazón de cada persona. ¿Qué es lo que hay? Y ahí nosotros vamos a ver las cosas que se desatan. Entonces, visto así, la entrada triunfal es una entrada provocadora, destinada a desencadenar todos los eventos de esta semana que comienza y que nosotros la conocemos y ya sabemos que el Viernes Santo Jesús va a terminar crucificado. Amén, iglesia. Ahora, no desencadena eventos para ocupar el trono ni para restaurar el reino, sino que es una provocación a morir. Una provocación a morir. Y lo hizo en parte usando un burrito, porque él sabía la importancia del burro. No porque no había ningún medio de transporte, porque no. Él sabía el significado del burro y él por eso dice, vayan y tráiganme en ese burrito. El burro fue el detonante provocador y Jesús lo sabía muy, muy bien. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la profecía bíblica. Era el cumplimiento. ¿Cuál profecía, pastor? Váyase al libro de Zacarías, ahí en Zacarías, en el capítulo 9, Zacarías 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, a todos los judíos, mira a tu rey, viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Amada iglesia, Zacarías había anunciado la palabra profética de que llegaría el Mesías y en este momento Jesús está provocando
que la profecía se cumple. Le está diciendo, mírenme a mí, voy sentado en un burro. ¿Quién es el que va sentado en un burro? El rey, el justo, el salvador, el humilde. Obvio, por supuesto, la gente puede entender, es que este se va a coronar. No, Jesús sabía que él iba a venir a morir. Había tanta humildad en su corazón que él no venía a reclamar un trono. Él no venía a reclamar un honor. Él venía a reclamar una cruz. Y para poderlo obtener tenía que provocar el corazón de las personas. La gente, cuando escucha esta profecía de Zacarías, la gente responde recreando el ritual de coronación. Cada vez que se exaltaba a un rey, se hacía toda una acción frente a ese rey, diciéndole que el pueblo lo reconocía. ¿Y cuál es esa acción? Esa acción la encontramos nosotros en el Salmo 118. En el Salmo 118, en el versículo 25, escuche la acción. Señor, danos la salvación, grita el pueblo. Hosana. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Portaban ramas. Batían ramas, por eso nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos. Portaban ramas haciéndole honor al rey que estaba entrando. Amada iglesia, ellos creían que entraba a coronarse como rey de Israel, pero ya sabemos nosotros lo que Jesús tenía en el corazón. En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos, pero la manera en que Jesús entró a Jerusalén fue definitivamente la gota que colmó el vaso. Muchas veces les había dicho, recuérdenlo usted en la palabra de Dios, hipócritas, les había dicho absolutamente de todo, fariseos hipócritas, les había dicho que eran el diablo, les había dicho todo, pero esta vez ya, eso colmó prácticamente, ya se acabó, se llenó el vaso, ya los fariseos no aguantaron más y tenían que reventar. Una provocación reafirmada con la misión de su iglesia. ¿Por qué, amada iglesia? Porque ustedes escucharon en estos versículos que los fariseos lo primero que hicieron cuando vieron que el pueblo con algarabía levantaba ramos y gritaban exaltando a su rey, lo primero que hicieron los fariseos fue decirle a Jesús, calla a tus discípulos, que hagan silencio. Que entren calladitos, entren ahí. Si ustedes quieren entrar a Jerusalén montado en un burro, pues entre, pero que no hagan algarabía, que no hagan nada, que no hagan bulla, que no lo anuncien. Es lo que le están diciendo los fariseos. ¿Y cómo les contesta Jesús? Les aseguro que si ellos, esos discípulos, callan, gritarán las piedras. ¿Y quiénes son las piedras? Su iglesia. Somos nosotros, amada iglesia. Y ahí está naciendo esa iglesia futura que va a gritar per século seculorum, por toda la eternidad, que Cristo Jesús es nuestro Rey. ¿Gracias a qué? A la provocación que estaba en este momento desarrollando nuestro Señor Jesucristo. Pero la provocación continuó con el celo por su templo. Usted recuerda cuando Jesús se acerca al templo y encuentra que los comerciantes lo habían vuelto en un salón de comercio, de mercado, de ventas. Y dice, esta es mi casa y mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Otra vez a provocarlos, tumba las mesas, expulsa todo. Toda esa provocación, pues por toda esa provocación comenzaron a buscar la manera para matarlo. Para los fariseos, Jesús desató una crisis social y religiosa. Ese fue el vaso, dijeron, ya, quería guerra, pues guerra la va a tener. Pero para Jesús era el cumplimiento de su propósito redentor, porque sin muerte no hay salvación. Esa es la verdadera humildad y eso implica rendirse a la voluntad de Dios. Jesús no se exaltó, pero tampoco se negó a ser exaltado. Se entregó totalmente a la voluntad del Padre. Siguió el plan de Dios, provocó que así sea. Es una gran pregunta para hacérnosla nosotros. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros, ¿qué estamos provocando? Pregúntese usted en este momento, ¿tú qué provocas?
hacia los demás. Provocas ira, provocas rabia. ¿Tienes un propósito para la provocación? Para esa provocación santa. ¿Estás buscando que otros lleguen a los pies de Cristo? ¿Estás sacrificándote en provocación para que otros puedan ver lo que en ese momento la gente no podía ver, pero Cristo sí podía ver? Es una obediencia, la obediencia al llamado de Dios. Y cuando Dios nos hace ese llamado, significa un gran desafío para nosotros. El desafío a defender sus principios. El desafío a aceptar su voluntad por encima de cualquier sacrificio. Nosotros tenemos responsabilidades como cristianos y tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Cumplir con esas responsabilidades muchas veces requiere sacrificio. Requiere verdadera humildad, con seguridad. Tenga la seguridad para que no se asuste, que no requiere tu muerte. No, tú no necesitas morir, ya Cristo murió por nosotros. Pero sí necesitas participar, por ejemplo, en la alabanza de la iglesia, participar en los tiempos de oración de la iglesia, participar en las reuniones de la iglesia, servir en la iglesia, ofrendar, enseñar o ser voluntario. Actividades de la iglesia, evangelizar. Tenemos nosotros la responsabilidad de hacer crecer nuestra iglesia, no para que nosotros nos jactemos y nos enorgullezcamos, sino para que nosotros veamos cómo el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del amor, cada día va permeando los corazones de otros. Son acciones que implican sacrificio. Porque todo implica un sacrificio, como apartarse de todo pecado, porque si nosotros lo hacemos con unas manos untadas de pecado, pues no vamos a hacer nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Recuerda, hace algunos días nosotros le decíamos, algunos domingos atrás le decíamos, Señor, usa mis manos. Si nosotros vamos a dejar que Dios nos use nuestras manos, pues tienen que ser unas manos limpiadas por nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Desechar lo natural. ¿Para qué? Para recibir lo espiritual. Por eso el Señor te provoca a entrar a su servicio, te provoca a entrar en su reino, te provoca a transformar, te provoca a hacer cambios maravillosos, te provoca con pruebas, te provoca con sacrificios, te provoca con problemas, te provoca con dudas, te provoca con situaciones adversas. Él se sacrificó por tu bien. De igual manera debemos hacerlo nosotros por los demás. Debemos nosotros decirle al Señor, así como tú provocaste en mí que te buscara, yo también debo hacer que esa provocación es un llamado para que cada uno de nosotros como cristianos actúe con humildad y podamos nosotros provocar que otros busquen a nuestro Señor Jesucristo, que otros hagan esta entrada triunfal al corazón de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a nosotros, que se unan a la profesión, que batan ramos de alegría para que Jesús entre triunfalmente al corazón de cada uno de las personas que lo buscan. Y si usted lo cree, diga amén y dele un aplauso al Señor.